Celebramos en la Iglesia entera la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, un día que en especial la Iglesia quiere dedicarlo a orar por la unidad de todos los cristianos, de todas las iglesias cristianas. Es imposible, ni siquiera en una homilía más larga, abarcar todo lo que significa la vida de este hombre providencial, de este hombre extraordinario, el apóstol San Pablo. Pero la conversión de este hombre creo que es la única conversión que se celebra en todo el calendario litúrgico. Es de tal importancia y de tal magnitud que en el Nuevo Testamento este acontecimiento bastante extenso se nos relata en 3 ocasiones diferentes. Es decir, es de tal significado, tiene tanto peso, las consecuencias son tan colosales que la Iglesia, con los relatos que siempre añaden o aportan algún matiz o algún aspecto diferente, nos lo cuenta en 3 ocasiones diferentes. La estructura de su conversión nos ayuda muchísimo a entender en qué consiste ser cristiano, qué es ser cristiano. De tal manera que si alguien nos hiciera esta pregunta, la conversión del apóstol San Pablo sería un itinerario de gracia y de conversión que nos podría dar la pauta para presentar el misterio de la vida cristiana. Es un hombre radicalmente religioso, rabiosamente religioso, y no le gusta nadie que no sigue la estricta observancia a la que él se ha sentido llamado desde que él es pequeño. La conversión de él es un acto, una intervención directa de Dios, como lo es siempre la conversión de cualquiera de nosotros. Dios no delega, empleará colaboraciones, que es totalmente diferente. Dios le sale al camino. Recordaréis cuántas veces esto ocurre en los evangelios y cuántas veces va a ocurrir a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Dios es el que toma la iniciativa en la vida de los hombres. No es el fruto ni siquiera de una búsqueda, no es el fruto de un itinerario de una persona que se... No, es Dios que irrumpe en la vida de un hombre. Y un hombre que queda completamente derrotado por Dios. La voz de Dios, el resplandor de Dios, el fulgor de Dios, esa luz que le envuelve y que le hace literalmente caer por tierra. Y queda cegado por el resplandor de la luz. Es de tal intensidad el acontecimiento que le ocurre que le deja completamente cegado a las cosas y a la luz de este mundo. Entonces, el primer aspecto es Dios que irrumpe en la vida de un hombre, Dios que busca al hombre cuando el hombre no busca a Dios. Pero ¿qué ocurre inmediatamente? Que inmediatamente esta persona que ha tenido este encuentro con Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, es la voz de alguien vivo. Primero, porque si es una voz, o es que está oyendo voces y le falta una tuerca, o es una voz real. La persona que le habla le pregunta por qué le persigue a él en primera persona del singular y en presente. Le pregunta, ¿por qué me persigues? Es decir, yo soy Jesús de Nazaret, estoy vivo y tú me estás persiguiendo. Tu fanatismo religioso me está persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Pero inmediatamente, la segunda etapa, inmediatamente la colaboración de la Iglesia. A partir de ese momento, este hombre cegado y caído por tierra se convierte en alguien incapaz de encontrar el siguiente paso si no es porque es llevado de la mano de otros hermanos que ya han tenido el encuentro con Cristo. El que se encuentra con Cristo no puede dar ni un paso, está caído por tierra y está ciego, no puede dar ni un paso si no es llevado de la mano de la Iglesia. Los hermanos, los compañeros suyos, inmediatamente le tomaron de la mano y le llevaron. Y a partir de ese momento empiezan a aparecer otras personas, otros ancianos, presbíteros, otros hermanos de la comunidad creyente que él está persiguiendo
y a quien Él tiene aterrorizados. Automáticamente, inmediatamente después del encuentro con Cristo, el encuentro no tiene ningún sentido si no es encuentro con la Iglesia y si no es encuentro en la Iglesia y en un contexto eclesial y comunitario. Y estas personas que han sido aterrorizadas por Él, que saben que el encuentro con Él es ir directamente a la cárcel y quién sabe si ir directamente a la muerte, esos a quienes tú has perseguido se convierten en tus hermanos, se convierten en los compañeros que te van a abrir los ojos, te van a ayudar a recobrar la vista, te van a restablecer, te van a incorporar como hermano en la comunidad de aquellos a quienes tú querías matar, a quienes tú querías perseguir. A mí lo que más me llama la atención, quizá porque estamos celebrando esta fiesta aquí en el corazón de la misión en África, es la frase que hemos repetido en la antífona del Aleluya y que es la primera frase que dice Jesús en este Evangelio de San Marcos. Es el hombre que se encuentra con Cristo e inmediatamente quiere proclamar con su vida, con sus palabras, con sus milagros, con sus signos, lo que él ha experimentado. Da testimonio, como dirá San Juan en su carta primera, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, quiero que lo conozca todo el mundo. Quizás sea uno de los termómetros más eficaces de la conversión de una persona. Y esto nos lo deberíamos de preguntar muchos los que estamos dedicados a la religión. Pero yo de verdad, donde quiera que esté, soy un evangelizador. Si me siento en un avión, si voy en un taxi, si voy en un tren, si estoy en cualquier lugar donde me encuentre con personas, no tiene que ser simplemente en el contexto del templo que a las 7 de la tarde tenemos la reunión del grupo. No, hablo de Cristo, anuncio a Jesucristo. La inmensa mayoría del tiempo de la vida de este hombre no ocurre dentro de las iglesias. En primer lugar, porque ni siquiera había iglesias, ni había templos, ni basílicas, ni catedrales. Se juntarían donde pudieran, a escondidas, a celebrar la fracción del pan, a celebrar sus reuniones litúrgicas. No había un ambiente, un contexto, ni había edificios, ni había lugares, ni horas específicamente de la iglesia o religiosas. Había el mundo que había que llenarlo de evangelio. Y para él la dificultad no es más que un aliciente, es más que una motivación. ¿Cuántas veces el criterio de discernimiento para no ir a tierras de misión o para no abrir casas religiosas o misiones o fundaciones? Yo esto lo estoy viviendo lamentablemente con mucha pena en muchos momentos cuando estoy tratando de animar a los obispos y estoy tratando de animar a la conferencia episcopal para que abran nuevas misiones en todos estos vastísimos territorios. Y en primer lugar, pues nadie quiere venir, los obispos no quieren mandar sacerdotes, los sacerdotes no quieren venir, las religiosas nunca tienen vocaciones, unas porque son demasiado viejas, otras porque tienen pocas candidatas, otras porque todas son muy jovencitas. El caso es que 2000 años después, este mandato de Cristo, que San Pablo ha puesto por obra con tanta pasión, con tanto ardor, con tanto enamoramiento en su corazón, está todavía por cumplir. Y todos somos corresponsables de este anuncio del Evangelio. Pero es imposible vivir esto si no es desde nuestra experiencia de encuentro con Jesucristo. No voy a hablar de nadie si no me he encontrado con Él. De la abundancia del corazón habla la boca. Y lo único que tenía este hombre en su corazón era a Jesucristo. Jesucristo muerto, crucificado, resucitado, vivo en medio de nosotros, el que comunica el Espíritu. Y el apóstol, por supuesto, que genera un entusiasmo extraordinario. Lo he dicho muchísimas veces, me lo habéis escuchado en muchísimas ocasiones. Hay algo que podemos tener todas las teologías y todas las doctrinas y todas las encíclicas. Son libros puestos en maravillosas estanterías y enmarcadas en cuero. No sirven para nada. Todo un depósito de doctrina misionera maravillosa que tiene la Iglesia. ¿Para qué sirve si no son más que libros, si no son más que doctrinas, si no son más que encíclicas puestas en las estanterías? Esperando que haya hombres y mujeres, seres humanos vivos,
que se encuentren con Jesucristo, se enamoren de Jesucristo, que lo dejen todo y se lancen por los caminos de este mundo a anunciar el Evangelio. Y esto es hoy, en la fiesta de hoy. Por eso la conversión del apóstol San Pablo no es simplemente para alegrarnos de su conversión, que por supuesto que nos alegramos todos, es sobre todo para que la conversión del apóstol mueva a la conversión de todos nosotros. La conversión del Papa, de los obispos, de los cardenales, que son las cabezas visibles de la Iglesia, que tienen la mayor responsabilidad por la obra misionera de la Iglesia, por el anuncio de Jesucristo, donde no se le conoce, para que sean suficientemente generosos como Iglesia, como diócesis, como parroquias, como congregaciones religiosas, como laicos, como padres de familia, a dar el tesoro más grande que tienen, que son sus sacerdotes, sus religiosas, sus fieles, sus hijos, por ejemplo, en el caso de los padres, para que vayan a la misión. Porque todavía hay un mandato de Jesucristo que no está cumplido. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Porque la salvación depende de que otros tengan la experiencia de conversión. Pero sin la presencia de la Iglesia no puede haber encuentro con Jesucristo. La Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía. Ahora, ver el entusiasmo de los grandes misioneros que hemos conocido y hemos tenido acceso a sus biografías, en contextos como pueden ser las nieves de Alaska o las arenas del desierto de África, sea donde sea la vida que ha tenido que vivir cada misionero, cada apóstol, cada testigo de Jesucristo, será completamente diferente. Lo que no puede ser diferente es la conversión continua, diaria, el enamoramiento de Jesucristo y la pasión por llevar el Evangelio a todas las gentes. No es posible que nos encontremos con tanta gente joven y no le preguntemos: ¿tú has pensado alguna vez ser sacerdote? El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, cuenta que su vocación al sacerdocio tiene su raíz el día de su confirmación, cuando el cardenal Sapella le preguntó: Carol, ¿has pensado alguna vez ser sacerdote? Nunca lo había pensado. Pues qué maravilla si alguien siembra esta inquietud en el corazón de otros. Si todos nos sentimos responsables de esto, si los obispos dijeran a sus sacerdotes: por favor, pedidme ir a misiones, estoy deseando mandaros a las misiones, a los lugares más lejanos, a los lugares más difíciles. Una de las más grandes gracias, precisamente por la vocación que he recibido y el contacto con tantas congregaciones misioneras, es que he conocido de primera mano tantos sacerdotes, tantas religiosas, tantos laicos que nunca van a salir en ninguna página de ningún periódico, tantas personas que se han dejado la vida entera y todavía ni siquiera les van a dedicar una calle ni les van a escribir una biografía, se morirán y no serán más que un nombre en una tumba. Estas personas son las que han ido delante de nosotros, nos han dado un testimonio colosal, dejaron todo, su barca, sus redes, su familia, todo a la orilla de un lago, y lo dejaron todo para marcharse detrás de Jesús, para nunca más volver. No dejéis de hablar a vuestros hijos, no dejéis de hablar a vuestras hermanas en comunidad, no dejéis de hablar a vuestros sacerdotes, no dejéis de hablar de Cristo, no dejéis de sembrar inquietud, deseo de conversión, de anuncio del Evangelio, porque no puede haber felicidad más grande en esta vida que saber que habiéndonos encontrado con Cristo, habiendo dejado nuestra barca y nuestras redes a las orillas de un lago, nos fuimos con Él para nunca más volver y haber dado la vida por Cristo en el anuncio del Evangelio.